dentro de lo que será el Congreso Camino, que vamos a intentar desarrollar en Valencia los días 2 y 3 de octubre. Y dentro de este congreso, pues aprovechando la época esta de confinamiento que nos está tocando vivir, hemos llevado a cabo unas pequeñas charlas con diversos ponentes con el tema del camino a casa, ¿no? Pues bueno, un poco enlazando la idea del concepto de camino para el congreso y la situación de que nos está tocando vivir ahora desde casa. Y hoy contamos con dos de los exponentes de estrella de este congreso. Son Marisa Salanova y Rafael Santandreu. Buenas tardes y bienvenidos los dos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, permitidme que, primero que nada, que os dé las gracias porque sé que tenéis una agenda muy ocupada. Esta situación para mucha gente le habrá supuesto un parar, pero yo creo que para vosotros más bien todo lo contrario. Estáis aún desarrollando más todo vuestro potencial, aprovechando las redes sociales. Entonces, agradeceros que tengáis la deferencia de un domingo por la tarde dedicarnos parte de vuestro tiempo. Un placer. Vamos a empezar y voy a hacer una breve presentación. Permitidme los dos que os presente brevemente, porque tenéis un currículum tan amplio que es complicado. Empezamos con Marisa. Marisa es doctora en psicología, es catedrática de psicología social por la Universidad Jaume I de Castellón, en la Comunidad Valenciana. Es especialista en psicología organizacional positiva también de la UGI, y ahí dirige un equipo de investigación. El equipo se llama WOND, es World Organization Network, que ahora luego nos explicará un poquito. Es fundadora de la Sociedad Española de Psicología y tiene, bueno, de publicaciones tiene más de 300 publicaciones, pero por si no tenía bastante, pues ha escrito unos cuantos libros. Entre ellos destacamos el Engagement en el Trabajo, Psicología de la Salud Ocupacional y Tecnoestrés. Y luego tenemos a Rafael. Rafael es psicólogo cognitivo. Durante muchos años ha sido profesor en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, donde yo tuve también la suerte de formarme. Ha sido redactor jefe de la revista Mente Sana y ha escrito 4 libros que son verdaderos bestsellers dentro de este mundo de la psicología cognitiva. Ha escrito El arte de no amargarse la vida, Las gafas de la felicidad, Ser feliz en Alaska y el último libro, Nada es tan terrible. Bueno, pues lo primero es una pregunta obligatoria, ¿no? Porque vosotros venís de campos distintos de la psicología. Tú, Rafael, vienes de la psicología cognitiva y tú, Marisa, de la psicología positiva. Me gustaría que de forma breve nos explicaseis qué es la psicología cognitiva, qué es la psicología positiva, y a partir de ahí empezamos. Marisa, ataca tú. Muy bien, Rafael, gracias. Bien, pues a lo mejor primero quizá aclarar qué es psicología, ¿no? Como disciplina, como ciencia que estudia la conducta y los procesos mentales de individuos, grupos, organizaciones, sociedades. Y el campo de estudio abarca toda la experiencia humana, ¿no? La experiencia humana y social. A partir de ahí, claro, dependiendo del foco de estudio, del área de interés, pues podemos ponerle un apellido a la psicología: psicología cognitiva, psicología positiva, psicología educativa, clínica, social. Por tanto, yo no diría que son como dos mundos aparte, ¿no? Sino que dependen del foco. Por ejemplo, la psicología cognitiva pues se centra en el estudio de los procesos mentales, como puede ser el aprendizaje, la atención, el recuerdo, el reconocimiento, y bueno, pues quizá también por sus causas y consecuencias. La psicología positiva, el foco lo pone en el estudio del bienestar y la felicidad. Estudiar las causas del bienestar y la felicidad, y estudiar también sus consecuencias en diferentes ámbitos: en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito de la pareja, en el ámbito deportivo. Por tanto, no creo que no son como
compartimentos estancos, sino que más bien dependen del foco que pone en su estudio y el ejercicio de la profesión. No sé, Rafael, ¿tú cómo lo ves? Sí, lo suscribo. Y la psicología cognitiva, para darle un poquito, para hablar un poco de ella, que es a lo que yo me dedico, se inició, a ver, en realidad de manera, no sé, técnica, oficial, se inició en los años 50 en Estados Unidos de la mano de un psicólogo llamado Albert Ellis. Él fue el primero realmente, ¿no? Como psicólogo. Pero en realidad la psicología cognitiva ya parte de tiempos de los griegos, ¿no? Hace unos días estaba leyendo algunos textos de filósofos griegos, ¿no? Y tipo, cualquiera de ellos, tipo Pitágoras, Diógenes, cualquiera de ellos, y es increíble cómo es tan parecido a la psicología cognitiva. La psicología cognitiva lo que propone, para los que me estáis viendo, es que hay algo que nosotros no nos damos cuenta, al ser humano, constantemente, que en realidad lo que nos sucede no es lo que nos perturba, ni siquiera lo que nos hace feliz, sino lo que nos afecta es lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Epicteto. Exactamente, esa es una frase de Epicteto, pero que en realidad está en la filosofía, en toda la filosofía antigua y en la psicología cognitiva. Entonces, pero esto es algo brutal si lo piensas, ¿no? Porque significa que alguien te pega un tortazo, por extraño que nos parezca ahora, no nos afecta el tortazo, nos afecta lo que nos decimos acerca del tortazo. Es intolerable, esto va a acabar conmigo, estoy en un gran peligro, porque inmediatamente no produce ese efecto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros pensamos que sí. La prueba la tienes que si te caes de la bicicleta y más o menos te pegas el mismo tortazo, pues no, tienes una reacción emocional muy diferente, ¿sabes? Y si estás en el gimnasio haciendo ejercicios de estos modernos yo qué sé, pues determinados golpes se reciben como una cosa que activa la circulación y no te sientan mal. Entonces, esto es el gran descubrimiento de la psicología cognitiva. Y al final la psicología cognitiva lo que es un conjunto de filosofías, de pensamientos, de argumentos que te arman de la mejor manera posible frente a cualquier evento. Es decir, que hagas la lectura idónea, ¿no? Esto sería lo que es la psicología cognitiva. No sé si aclara mucho, pero bueno. Por lo que decís los dos, hay bastantes sinergias, ¿no? Y enlazo con una pregunta de una de las participantes de este evento, Pam Collado de Burriana, que nos pregunta en concreto si psicología cognitiva o positiva establecen una buena sinergia. Esta sería la pregunta. Sí, ¿no? Sí. Sí, yo también creo que sí. Antes comentaba Rafael ese proceso de diálogo interno que a veces tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas. Ese diálogo puede ser o bien negativo, es decir, de decirnos pues lo tonta que eres porque no has hecho bien algo o que no has llegado a conseguir lo que querías y es un diálogo, digamos, de darte latigazos y eso pues te hace sentir mal. Ese proceso de diálogo interno, o puede ser un diálogo interno más positivo, que tenga en cuenta tus fortalezas, o quizá también más autocompasivo. Es decir, cuando nos pasan cosas negativas, que a todos nos pasan, hasta los que estudiamos la felicidad, obviamente, somos todos seres humanos, ese diálogo compasivo con uno mismo, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque a veces pensamos que la compasión es tener lástima, no es tener lástima de ti mismo, ser indulgente cuando no has conseguido un proyecto o no has conseguido estar con la persona que querías estar, ¿no? Sino que es más el darte cuenta de la fragilidad del ser humano y como todos seres humanos somos frágiles y el decirnos que de alguna forma darme cuenta de que estoy sufriendo y que quiero salir de ahí, de ese sufrimiento, nos hace también encontrarnos mejor. De hecho, los estudios sobre compasión, hay multitud de ellos y vienen a significar que las personas más compasivas con los demás y más autocompasivas con unos mismos son más felices. Por tanto, yo creo que sí que hay
nexos de unión, ¿no?, entre la psicología cognitiva, obviamente, y la psicología positiva, teniendo en cuenta que lo que buscamos desde la psicología positiva es el conocer, el estudiar qué es eso de la buena vida, ¿no? Teniendo en cuenta que la buena vida no es solo tener emociones positivas, ¿no? Yo digo que no es solo sexo, drogas y rock and roll, no es solo emociones positivas, sino que también son el encontrarle sentido a tu vida desde una perspectiva más eudaimónica, ¿no?, que diría Aristóteles, ¿vale? Ajá. O sea que los dos estáis hablando un poco de poner el foco en fomentar y estimular esta fortaleza emocional, ¿no?, que es un concepto que tú desarrollas bastante, Rafael. De hecho, tú hablas de que en el proceso de aprendizaje hacia la fortaleza emocional, hablas de orientarse hacia el interior, aprender a renunciar y aprender a apreciar lo que nos rodea. Explícanos un poquito esto. Bueno, son 3 habilidades que tienes que desarrollar para aprender a pensar de la mejor manera posible frente a los hechos de la vida, especialmente a las adversidades, ¿no? El primero es orientarse hacia uno mismo. Esto es lo más importante porque cuando nosotros pensamos que estamos mal, ¿no? Yo pienso, hostia, estoy deprimido, estoy cabreado, estoy mal, ¿no?, de cualquier manera. Tenemos la tendencia de pensar, lo primero, joder, ¿qué es lo que me lo ha provocado? Lo buscas, ¿no? Y entonces piensas, es porque me duele la espalda. Es porque mi mujer es un peñazo, no estoy harto de mi mujer. Es porque mi jefe es un capullo, ¿no? Voy pensando, ¿no? Es porque no tengo dinero, no tengo trabajo. Y ese es el primer error, porque en realidad no es por eso. Es lo que decíamos al inicio, es por lo que te estás diciendo. Pero claro, mientras busques ahí fuera tu control emocional, tu capacidad emocional, pues no la encontrarás nunca. Y sin embargo, ese es el primer fallo, ¿sabes? Entonces, lo primero es orientarse hacia tus procesos de pensamiento, porque hasta que no lo hagas, no harás. El segundo es aprender a renunciar. Bueno, esto damos muchos saltos en la teoría de la psicología cognitiva, pero sí, renunciar, digamos que es la herramienta una de las herramientas fundamentales, quizás la más importante, a la hora de tener un buen mecanismo mental. Es decir, vale, ok, todo está en mi mente, lo que yo pienso, vale, ¿y en qué dirección he de pensar? En la dirección de necesitar poco. Porque nosotros nos volvemos locos de necesitar mucho. Es decir, por ejemplo, necesito estar completamente bien de salud, si no, no puedo ser feliz. Necesito tener un buen trabajo, necesito tener mucho dinero, mucha seguridad, que es una cosa ahora que nos afecta ahora mucho con el tema del COVID, etcétera, ¿no? Y el camino de la fortaleza emocional está en necesitar poco, por lo tanto, en renunciar. En renunciar a algo que pensabas que necesitabas y nunca lo has necesitado, ¿no? Entonces, ese es el camino. Si dispones de ello, bien, pero si no dispones de ello, también. Además, hay bienes que en grados excesivos son imposibles de conseguir también. Pero bueno, ni falta que hacen, ¿no? Entonces, fíjate, hemos dicho que un paso es orientarse hacia el pensamiento de uno, no hacia lo que te sucede. 2, renunciar. Y 3, apreciar lo que nos rodea. Porque esto porque es importante, porque ¿sabes qué pasa? Que cuando hemos llevado muchos años de neurosis, hemos estado quejándonos de todo, ¿no? Y viviendo en la carencia y con emociones negativas muy poderosas. Y siempre en la carencia. Me falta esto, me falta el otro, mi ciudad es una mierda, que también es una carencia, ¿no? No es como las ciudades más bonitas. Hace demasiado calor, en agosto hace demasiado calor, no es como el mes de octubre, que es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar muchos años así, te has olvidado, has perdido la capacidad de apreciar las cosas maravillosas que nos rodean. Y ya no tienes el hábito. Entonces las has de recuperar. Pero es algo que has de hacer al mismo tiempo que rebajas esas necesidades que tienes de un montón de cosas para ser feliz. Y entonces, pero lo puedes estimular, ¿no? Puedes decir, bueno, vale, pues ahora cuando vaya por la calle voy a ir apreciando los colores que veo, ¿no? El hecho de estar vivo, ¿no? Entonces, esa apreciación es muy importante también. Fíjate que esta mañana estaba haciendo un poco de deporte en el ratito que nos dejan y
y escuchaba una canción de David Bowie que tengo aquí en el Spotify. Y escuchaba y me acordaba de que, hostias, claro, David Bowie ha muerto hace poco, ¿sabes? Pero oía esa voz suya vibrante, maravillosa, juvenil, ¿no? De alguna canción de las suyas, ¿no? Y esto lo que me ha hecho pensar a mí inmediatamente, porque estoy un poco entrenado ya, he pensado, hostias, qué guay que estoy vivo. Es decir, la vida es algo fugaz. Fíjate que David Bowie hace nada estaba vivo y ahora está muerto. La vida es muy corta, pero eso es una gran noticia. Porque fíjate, hoy puedo respirar este aire, ver los colores, escuchar la maravillosa música de David Bowie. Entonces, eso me hace sentir vivir con más intensidad. Entonces, fíjate que ya estoy apreciando lo que me rodea. Lo que me rodea es todo lo accesible, ¿no? Entonces, eso es otro punto que hemos de recuperar si hemos estado en una época neurótica o si queremos, como dirá la psicología positiva, ser cada vez más felices. Porque la psicología positiva lo que hace es ir más allá de la enfermedad para ir hacia la potenciación, digamos, ¿no? Que eso es algo que se puede conseguir perfectamente. No solo no estar neurótico, sino estar, ostras, convertirte en uno de los mejores especímenes de tu grupo. Tener una gran capacidad. Y tú, Marisa, también hablas, cuando hablas de las fortalezas mentales, destacas una de ellas que me parece preciosa, que es la de la gratitud, ¿no? Como una de las que más influyen en el bienestar propio y colectivo, ¿no? Y la pregunta es, en este carrusel de emociones que estamos viviendo, en este tiempo que nos está tocando vivir, sobre todo la gente que está en primera línea de acción, ¿no? Ahí se ven muchas manifestaciones a diario de gratitud. La manifestación de la gratitud, tú dices que es el agradecimiento, ¿no? ¿Y tú crees que puede ser un bálsamo para combatir este abatimiento en el que parece que ha caído gran parte de la sociedad? Bueno, te agradezco la pregunta y conecta bastante con lo que comentaba Rafael, ¿no? De sentirte agradecido como esa tercera fase. Y realmente, ¿no? Realmente, como lo dices, la gratitud es una de las emociones positivas, una fortaleza de carácter, ¿no? Bueno, pues que se ha descubierto en la investigación. Es ese sentimiento subjetivo que lleva a desarrollar acciones de agradecimiento, ¿no? Como experiencias positivas. Fíjate que es darte cuenta y ser consciente de lo bueno y positivo que tiene la vida. Y como decía antes Rafael, pues el salir ahora a hacer deporte y que antes no valorabas quizá ese rayo de sol o el poder caminar libremente por la calle, pues ahora descubres, por esto que llamamos de la felicidad por contraste, es decir, antes no tenías eso y ahora lo tienes, con lo cual lo agradeces, descubres que eso te está haciendo bien y te sientes agradecido. Y la investigación es tremenda, ¿no? Respecto a los beneficios, no solo físicos, sino psicológicos de la gratitud. Sí que es verdad que hay personas que son más agradecidas, pero no porque lo llevan en sus genes, sino porque o bien en sus casas lo practicaban, o bien han decidido en cualquier momento de su vida que querían practicar la gratitud, porque quizás saben, ¿no? Que esos beneficios que tienen. Entonces, te vengo a decir esto porque es posible cultivar la emoción de la gratitud y también desarrollar esas conductas de agradecimiento, como tú decías, y que son un bálsamo porque te protegen de emociones negativas a la vez que potencian en ti emociones positivas como la alegría, la serenidad, la paz, o incluso emociones ya no individuales sino colectivas, como puede ser la solidaridad, la amabilidad, la ayuda hacia los demás. Entonces, os podéis preguntar, bueno, ¿y cómo puedo yo ser más agradecida o practicar la gratitud? En una de las píldoras de la serie de Psicovid-19 que he desarrollado durante esta pandemia como una manera de compartir, ¿no?, hacia los demás, pues hay una de las píldoras, precisamente os hablo de esto. Y básicamente, por ser breve, consiste en, por ejemplo, llevar un diario de gratitud. Un diario que tú, cuando acaba el día, pues por la noche antes de ir a dormir, y como nos
Suele pasar que cuando vamos a dormir, pues nos viene todo aquello que nos ha pasado mal en el día, que no nos ha gustado, que nos hubiera gustado que hubiera sido de otra manera y al final duermes mal. Pues una manera de dormir bien es pensar en aquellas 3 cosas que te han pasado en el día y por las cuales te sientes agradecido o agradecida. Por ejemplo, la que decía Rafael antes, pues he salido a hacer deporte y me ha dado el sol en la cara, o he escuchado los pájaros, o he visto al vecino que no lo veía hace tiempo, o a un amigo y nos hemos saludado, aunque fuera a través de las mascarillas. No hace falta estar agradecido por grandes cosas como he tenido un hijo, me he casado o me ha tocado la lotería, ¿no? Porque eso no nos suele pasar, sino que para ser feliz son esas pequeñas cosas que te van, esos pequeños placeres, esas pequeñas cosas que te van pasando en el día. Y esta es una buena técnica para practicar la gratitud, que os la aconsejo. Qué bueno. Y Marisa, si esto lo sacamos de la situación que estamos comentando y lo trasladásemos a nivel de la pareja, Ajá. ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que en pareja tendemos a vivir más desde la gratitud, desde la necesidad, desde la exigencia? A ver, el tema de la pareja es curioso porque hay un dicho que dice que la confianza da asco, ¿no? Cuando es justo al revés, la confianza es la que fomenta el bienestar y junto con la responsabilidad pues se complementa, ¿no? Pero a la vez yo pienso que la pareja y la familia y la convivencia es un gran caldo de cultivo para practicar la gratitud. Porque, bueno, pensamos que como vivimos con la pareja hace ya 30 años, pues ya que nos vamos a decir más de lo que nos hemos dicho, ¿no? Que nos vamos a agradecer. Pero fíjate que es cuando pierdes la oportunidad de estar con esa persona, por ejemplo, ahora con la pandemia, que no hemos estado a lo mejor con parte de tu familia, o cuando de repente dejas de tener a tu pareja por cualquier evento, cuando te das cuenta de lo agradecido o agradecida que estabas con ella. Entonces, yo os propongo que hagáis una técnica que a mí me funciona muy bien, que se llama la técnica de la resta mental. La resta mental. Y significa, viene a pasar lo siguiente. Pensar que, ¿qué pasaría si en lugar de focalizarnos en lo que tenemos bueno en la vida, nos pusiéramos a pensar en cómo sería tu vida si no hubieras tenido a tu pareja, por ejemplo. Entonces, bueno, algunos pensarán que mucho mejor. Cuenta, ¿no? Eso es verdad. Cuidado, Eso es verdad, sí. Pero suponiendo... Puede tener trampa, ¿no? Puede tener trampa. Pero pensando que tu pareja, bueno, pues estás bien, ¿no? Afortunadamente. Bueno, pues pensar en esto quizá nos hace que no tengamos que vivir la experiencia de una pérdida para pasar el duelo y darnos cuenta de lo importante que es, sino visualizar y adelantarnos a ello con imágenes cognitivas, ¿no? Como son la visualización, por ejemplo. Sí. Por cierto, que Ramón, con respecto a eso, mira, yo creo que en pareja lo que va genial es separarse de vez en cuando, es decir, irte un par de días a trabajar a Madrid, o cada 15 días por lo menos, que uno se vaya a la casa a la montaña y el otro se queda en la ciudad, 3 o 4 días, y esto va maravilloso, porque en realidad eso hace que no des por sentado que la otra persona está ahí para siempre y ves lo que te aporta. Mira, en relación a eso, yo desde hace muchos años, una compañera mía psicóloga que estudió psicología aquí cuando yo estudiaba en Barcelona, ella después no se dedicó a la psicología, pero mira, una particularidad es que ella se casó con un marinero. Y claro, pues yo también me hice amigo de él, ¿no? Y durante muchos años, ¿no? Y resulta que él trabajaba de marinero 6 meses al año, estaba fuera en alta mar, y los otros 6 meses estaba en casa, ¿no? Entonces, entonces yo conocí a un montón de parejas marineras del mismo rollo, ¿no? Que eran los amigos del grupo de ellos y tal, ¿no? Y te aseguro que eran los matrimonios más felices como grupo que yo he visto nunca, eran esos. Te lo prometo, un cariño, una devoción que tenían el uno por el otro. Porque claro, en esos 6 meses de echar de menos al otro, lo valoraban un montón. Y entonces se producía ese milagro increíble, ¿no? Y es algo que a mí me
me sorprendía, ¿no? Desde el inicio. Entonces yo creo que esto iría muy bien, oye tú. Sí, y fíjate, Rafael, ahí lo que nos pasa es lo que el efecto en psicología, que es la adaptación hedónica, ¿no? Sí. Llegamos a adaptarnos a lo positivo, que es como cuando tomas sacarina y tomabas una pastilla, al final necesitas 3, ¿no? Para notarle ese gusto. Entonces, es una buena opción esa de retirar ese estímulo, ¿no? que es la pareja, para darte cuenta de lo importante que es. Yo tengo un ejemplo que a mí también me gusta mucho, que tiene que ver con eso de la felicidad por contraste, ¿no? que es esto, y es, por ejemplo, los países nórdicos, que son de los más felices del mundo, ¿no? Finlandia, por ejemplo, es uno de los más felices. Dicen, bueno, pues es que allí no tienen sol, ¿no? Pero claro, ellos son felices con un rayo de sol que les sale en un invierno nórdico, ¿no? Y nosotros, aquí en España, que tenemos el sol a doquier, pues no lo valoramos, ¿no? Y ellos lo valoran mucho más que nosotros, que lo tenemos continuamente. ¿Por qué? Por ese proceso de adaptación hedónica, que se produce ese efecto luna de miel, ¿no? Al principio muy bien, pero luego se produce el efecto resaca. Rafael, tú ahí no podrías vivir, ¿eh? Tú necesitas el sol como el agua. Pero fíjate, sí, la verdad es que sí, que yo sabes que valoro mucho el sol y la vitamina D que produce para todas las funciones corporales y también para el cerebro. Pero fíjate que el otro día leía un estudio que están haciendo, o que han terminado de hacer, y que han acabado de publicar, creo que es la Universidad de Dublín, en Irlanda. Y nada, hace menos de una semana. Entonces, ellos, a ver, no quiero decir que este estudio esté bien hecho, porque tengo mis dudas también, pero intentan analizar la influencia de los niveles de vitamina D y la letalidad del COVID, ¿no? Sí. Porque simplemente han visto que los países donde hay más deficiencia de vitamina D, hay más letalidad del COVID y viceversa. Pero lo curioso es que, esto no lo sé porque estos estudios de relación hay que hacerlos muy bien, no siempre aciertan, ¿vale? Pero de todas maneras, este estudio habría que hacerlo mucho mejor y replicarlo. Pero lo que sí es cierto es que, curiosamente, en Noruega, Finlandia, Dinamarca, hay mayores niveles de vitamina D que en España e Italia. Entonces tú dirás, bueno, ¿cómo es posible? Cuando la vitamina D solo se absorbe fundamentalmente a través del sol. Joder, nosotros somos países que tenemos mucho sol. ¿Cómo tenemos mucha más deficiencia en vitamina D? Que se calcula que en España el 50% de la población es deficiente en vitamina D. En cambio, en esos países que están siempre grises, no. Bueno, porque ellos se preocupan de esto y toman suplementos. Esta es la realidad. Entonces, cuidado con esto, que igual yo tomo el sol, pero de manera segura, como hay que hacerlo, pero que soy muy fan del sol, pero cuidadín, porque una cosa es que haya sol y otra cosa es que no lo tomes adecuadamente, ¿no? Que es lo que hacemos en la actualidad, ¿no? Pero eso aprovechemos para decir que está bastante demostrado de que el sol, la vitamina D, tiene una función sobre el sistema nervioso y especialmente el estado anímico. Yo he conocido un montón de casos, pero un montón de casos de personas con una depresión galopante que descubrieron que se debía solo a que tenían niveles de vitamina D muy bajos, ¿no? Gente, pues, especialmente del norte de España, que además, estoy pensando en un caso, por ejemplo, de una chica de Vigo, que además trabajaba por la noche, o sea, para mayor INRI. Desde el día se lo pasaba durmiendo, encima en Vigo, que está siempre gris. Entonces esta chica tenía unos niveles de vitamina D, y además que puedes tener, mucha gente tiene unos niveles de vitamina D cero, o sea, es increíble, o sea, cercano al cero. Y eso causa depresión, pero sin duda, ¿no? Entonces, y los niveles más altos de vitamina D tienen cierto reforzamiento en su estructura del sistema nervioso. Por lo tanto, hay que tomar el sol. Lo que pasa es que sí es verdad que cuando las veces que sale lo tomas adecuadamente, te pones en bikini, te pones en bañador y tal, pues puedes compensarlo con respecto a lo que sucede en España. Sí, ahí reforzando lo que dices, te apuntaría que hay una relación directa entre el sistema inmunitario y la vitamina D. Es un mediador del sistema inmunitario. Clarísimo. Por eso una de las cosas que se recomienda como prevención de los procesos víricos en general y
concreto el que estamos viviendo ahora, es la vitamina C y la vitamina D, ¿no? Sí. Porque son inmunoestimulantes, ¿no? Y otra relación también muy clara que ya se ha visto a nivel fisiológico que se da es la relación entre la serotonina y la vitamina D. Sí. Es interviene en el metabolismo de la serotonina, que es el neurotransmisor que se encarga de regular el estado de ánimo y luego de transformarse a partir de las 7 de la tarde en melatonina para inducir el sueño. Sí, sí, es así, es así. Bueno, Rafael, tú también tienes un concepto muy conocido, que es el de terribilizar. ¿Sería un concepto muy, muy, muy vivo estos meses? Bueno, brutalmente, ¿no? Sin duda alguna, terribilizar para la gente lo que no lo sepa es como en una especie de línea de evaluación de las cosas, de las adversidades. Ahí a veces cogemos el hábito, la tendencia a calificar mentalmente cualquier posible adversidad como terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Y adquirimos un pensamiento de blanco y negro. O las cosas están bien o muy bien o son terribles. O sea, cualquier adversidad es terrible. Entonces, cuando estamos más neuróticos, todo lo vemos como, cualquier cosa lo vemos como terrible. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en este tema del COVID, sin duda alguna, o sea, verlo como terrible es un error a nivel lógico, a nivel... ¿Por qué? Porque, para empezar, hay 10.000 cosas mucho más terribles que lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, tienes que hacer un esfuerzo mental para no verlo así, ¿no? Y porque es la realidad, ¿no? Fíjate, voy a dar un dato que quizás resulte un poco chocante para algunos, ¿no? Mira, en España mueren por enfermedad, o sea, no de viejo, sino por enfermedad, al año unas 400.000 personas. Bueno, es que la gente muere de enfermedades, ¿eh? Y no es una cosa, es una cosa que estamos preparados para hacerlo porque es natural. Entonces, nunca nos hemos llevado las manos a la cabeza porque la gente muera, ¿no? Eso no significa, pero fíjate que cuando uno dice esto, muchas veces se activa el pensamiento de blanco-negro. Ostras, pero Rafael entonces está diciendo que no pasa nada con el COVID, que en realidad a lo mejor algunos incluso pensarían que no habría que hacer nada con el COVID. No, ya estamos en el pensamiento blanco-negro. Es decir, cuando terribilizamos pensamos que si no me conceden que algo es terrible, significa que no pasa nada, o que es bueno incluso. No, hombre, no. Yeah. Significa que es malo, incluso que puede ser muy malo, pero no terrible. Y hay una gran diferencia. Y en general, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, nuestra tendencia actual es a terribilizar. Por lo tanto, cuanto más bajes, mejor. Porque nunca llegarás, tranquilo que nunca llegarás a pensar que esto no pasa nada. No, te preocupará, pero de una manera mucho más suave, ¿no? Entonces, fíjate, esto es un buen ejemplo de cómo funciona la psicología cognitiva, ¿no? Comparas, coges todos los argumentos posibles para pensar adecuadamente, ¿no? Y desterribilizar. Por ejemplo, otro sería, oye, nuestros abuelos y tatarabuelos, que no hace tanto tiempo, ¿no? Prácticamente en cada generación vivieron una guerra, ¿no? Y no puedes ni comparar lo que era una guerra a esta situación, ¿no? Porque no solo había una cantidad de muertos increíblemente más grande, sino que había también un problema económico brutal, etcétera, una inseguridad mucho más alta. Y os recuerdo que las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, duraban de media 3, 4, 5 años como mínimo. Entonces, es decir, eran cosas mucho más devastadoras, ¿no? Y lo pasaban todas las generaciones. Bueno, pues si lo comparas con esto, dices, bueno, pues no está mal esta adversidad para nuestra generación, ¿no? Nos ha tocado lo más suave posible, ¿no? Es decir, vas juntando todas las cogniciones posibles para verlo de la manera, mediante tu pensamiento, ver que, bueno, eso no te gusta, te fastidia en cierta medida, pero aún puedes ser feliz, ¿sabes? O sea, no tanto como para sumirte en la intranquilidad permanente o en la depresión. Sí, de esto tenemos muchos testimonios de los campos de concentración. Yo os cuento, yo tuve la suerte inmensa de, por una cuestión de trabajo, tuve que estar en un campeonato de Europa en Polonia y un día que tuvimos libre fuimos a Auschwitz, ¿no?
Y yo me acuerdo el viaje de ida, todo el mundo, los periodistas, entrenadores y tal, todo el mundo un jiji jaja. La vuelta, eso era un funeral. Pero, o sea, ya aquí nos caló a todos de decir, esto sí que es llevar el sufrimiento a un extremo. Y además yo tuve la suerte de ir en febrero. En febrero iba con tabardo, iba con todo. Y aún así pude sentir una centésima parte de lo que podía experimentar esa gente, ¿no? Y como en esas situaciones adversas contaban muchos testimonios de gente que lo que les hizo sobrevivir fue no caer en esa actitud terribilizadora, ¿no?, que tú estabas hablando. Efectivamente. Sí. Sí. También hay, al hilo de lo que cuentas, Ramón, hay un psiquiatra, Viktor Frankl, que a lo mejor lo conocéis. Sí. Él era judío y vivió los años del asentamiento nazi, ¿no? Estuvo en campos de concentración 3 años. Sí, exactamente. Entró con su familia y salió solo del campo de concentración, y él lo que le hizo permanecer con vida durante todo ese tiempo fue el buscar el sentido a lo que estaba ocurriendo. A esa cosa tan terrible que le estaba ocurriendo, buscar el sentido, y no solo eso, sino además retenerlo y escribirlo para que eso pudiera servir de ejemplo a los demás, ¿no? Y por eso escribió ese libro del hombre en busca de sentido, que yo, bueno, recomiendo si no lo habéis leído, porque no te hace sentir triste, sino que te hace ver las cosas con perspectiva, ¿no? Como comentábamos antes. Y bueno, pues es tremenda, ¿no?, esa experiencia, como contabas, pero es el buscar en los momentos de adversidad, en este caso, buscar el significado, ¿no?, el propósito. ¿Para qué de todo esto? Porque él decía, yo me acuerdo de esa frase, que cuando un compañero de celda hacía clic, ¿no?, y dejaba de tener sentido lo que estaba ocurriendo, que ya no podía más, es cuando al día siguiente fallecía, ¿no?, y no podía seguir adelante. Con lo cual, lo importante que es el tener un sentido y un propósito en la vida. Sí. Marisa, tú también tienes otra herramienta que, por lo que yo te he visto, la has practicado bastante en talleres que asistes y tal, para combatir un poco esta terribilitis que le estamos viendo ahora, ¿no?, que es el sentido del humor. Ajá. Y yo te cuento, yo veo que en esta situación en la que estamos, veo dos grandes grupos de gente, ¿no? Gente que dice, ¿cómo puede ser que con la que está cayendo, que encima la gente aún salga a grabar vídeos de resistiré, que la gente solo piense en salir y hacer deporte, en las copas, los memes, no sé qué? Y luego tienes el otro extremo de decir, no, precisamente por eso es cuando, sin perder el respeto a la situación que estamos viviendo, es cuando más hay que ensalzar y potenciar el sentido del humor, ¿no? ¿Tú qué crees que es más sano? A ver, si me dices que creo que es más sano, yo te cuento según lo que dice, lo que ha encontrado la investigación. Y lo que ha encontrado la investigación es que el sentido del humor es una de las principales fortalezas del carácter, de los puntos fuertes, que tiene que ver con el sentido de trascendencia y de relativizar la situación, y que las personas que practican el sentido del humor reducen la agonía y el sufrimiento en situaciones adversas, ¿vale? Eso es lo que dice la investigación, aparte de que reduce la presión arterial, por ejemplo, y eso pues también es positivo para tu salud física. Entonces, sí que es verdad que en situaciones adversas el tomar perspectiva, por ejemplo, con el sentido del humor, te hace ver las cosas de forma diferente, ¿no? Y algo que puede ser ansioso o que puedes sentirte estresado, ¿no?, por ello, pues relativizarlo, reduce el malestar, incrementa el bienestar. Entonces, claro, la cuestión es que, y esto es importante, que un chiste en un momento dado nos puede hacer reír o no. Eso es así, ¿vale? Entonces, el que nos pueda hacer reír o no, ese chiste o esa acción de sentido del humor, pues depende de muchas cosas. Depende en ese momento también de tu estado emocional, obviamente. También depende del contexto. Claro que sí, no solo de ti, sino del contexto en el que estás, ¿no? Entonces, algunas personas
pueden verlo como falta de respeto. Quizá también ahí están influyendo características de personalidad, lo que le ha pasado a esa persona en ese momento. Entonces, yo creo que también hay que tener en cuenta en estos casos la intención con la que se hace ese acto de humor, ¿no? Yo creo que la intención en estos casos nunca ha sido, bueno, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? Lo que he visto, el faltar el respeto a alguien, nada por ahí, ¿no? Sino que al revés ha sido el intentar aliviar, el que sea como una válvula de escape a una situación adversa, ¿no? Relativizar esos momentos de angustia. Lo que sí que tenemos que tener claro es que obviamente hay gente que lo ha pasado muy mal y lo está pasando muy mal en esta pandemia. Otros, afortunadamente, bueno, pues en mi caso, por ejemplo, pues no he sufrido consecuencias negativas, pero hay gente que lo ha pasado muy mal, con lo cuanto, por tanto, lo que tiene que primar por encima de todo es el respeto, la comprensión, la compasión, la ayuda, la amabilidad y un largo etcétera de emociones positivas. Pero eso no está reñido con la capacidad para hacer sonreír y hacer reír a los demás. Que fíjate que esto, el sentido del humor, es algo que llevamos impregnado en nuestro ADN. Nuestra familia más cercana, los monos, los chimpancés, utilizan la risa y el hacer reír a los demás como una forma de sociabilizar, ¿no? al grupo, de estar unidos y de ser colectivo. Por tanto, bueno, todos hemos sentido a lo mejor también cuando hemos echado una buena carcajada el pensar, es que a gusto me he reído, ¿no? Y ahí hemos descargado pues toda la tensión que teníamos en un momento dado. Es un lubricante para las relaciones sociales y creo que se puede cultivar. Otra cosa es que digas, ostras, pues es que yo no tengo sentido del humor. Pues júntate con gente que lo tiene. Y desarrollalo. Que también, ¿no? Exactamente. Se puede desarrollar, ¿eh? Por supuesto que sí. Yo a veces le digo a la gente cuando me dicen eso, y ahora nuestros amigos andaluces de aquí que no se enfaden, yo les digo, habla en andaluz. O sea, por ejemplo, quieres sacarse y empiezas, chiquillo, pero ¿qué me está diciendo, chiquillo? A ver, puedes hablar en andaluz, yo soy catalán, en catalán, imitas el catalán, ¿no? Bueno, no sé cómo se imita, yo no sé imitarme al propio acento catalán, pero o mexicano, el mexicano al español, es decir, a ver, no lo digo por... Pero eso ya te induce un poco al humor, ¿no? Y entonces, oye, también escucha chistes de esos, de los que había antes en casete, que ahora igual los puedes encontrar por internet. Escúchalos, apréndetelos y velos diciendo. Copia las bromas que hace la gente por ahí, que hace tu padre, que hace que oyes por ahí, y practícalos, porque todo es empezar, ¿sabes? Y es muy fácil, porque, como dice Marisa, si lo tenemos en nuestro ADN, seguro que lo tienes ahí. Empieza a sacarlo, porque es una herramienta tan buena, tan espectacular, que es que hay que emplearla. Sí, muy arraigada en nuestra cultura también. Sí, y luego fíjate, antes os comentaba lo de las 3 cosas para estar agradecido, ¿no? Agradecida. Puedes hacer el mismo ejercicio con las 3 cosas divertidas que te han pasado en el día, también como una forma de practicar el sentido del humor. Pensar, por ejemplo, en 3 cosas que te han pasado en el día que te han hecho reír, ¿no? Y simplemente el hecho de poner el foco en ese meme que he visto, esa película divertida y mi pareja o mi amigo que me ha enviado un chiste y me he reído. ¿Eso qué hace? Que poco a poco, practicando, como decía Rafael, poco a poco practicando vas adiestrando a tu mente a buscar esa parte positiva, divertida, en este caso. Que por cierto, Ramón, antes y Marisa, antes hablábamos de terribilizar ante esta situación. Mira, justo estos días un lector mío me ha puesto en contacto con un chico que se llama Davide Morana y hemos estado charlando un par de veces en estas semanas y yo voy a hacer un Instagram y aprovecho a la gente para invitarla. ¿Cuándo es? El martes. El martes, si entran en mi Instagram, está a la hora que ahora no me acuerdo, creo que a las 6. Y he invitado a David Morana para hablar de psicología. Pero David no es psicólogo para nada. Él ha sido camarero toda su vida. Pero la particularidad de David, que es un chico italiano que tiene unos 26, 27 años, es que tuvo una meningitis hace unos 4 años, se le complicó de manera demencial, tuvo una infección severa en el cuerpo y le tuvieron que amputar brazos y piernas.
Entonces, lo increíble de David es que él en ningún momento se ha dicho a sí mismo que eso era terrible. Todo el mundo, todo el tiempo, y lo veréis porque es un tío increíble, todo el tiempo él agradecía el hecho de que le estaban salvando la vida, de que incluso haciéndole las amputaciones él pensaba, bien, esto me va a salvar la vida. De hecho, cuando estaba ingresado en el hospital, le asignaron 2 psicólogos y un psiquiatra, visto el caso, ¿no? de David, ¿no? Bueno, pues iban a verlo y se iban y hablaban entre ellos, incluso lo decían al médico que llevaba todo el caso y le decía, David está fatal, porque está como negando la realidad, está alegre y feliz, no puede ser. Y David les decía, pero ¿por qué no puede ser? Ya sé que me está pasando una cosa que no me gusta en absoluto, pero estoy contento porque estoy siguiendo con vida y yo voy a tener una vida de la leche. Mientras esté vivo, voy a tener una vida de la leche. Porque mi gratificación, mi vida, está en lo que yo haga con ello, ¿no? En que yo siga trabajando, amando. Entonces, fíjate que si David no califica de terrible una situación así, ¿por qué le hemos de calificar nosotros en otras circunstancias? Además, el único que va a perder si te emperras en calificar de terrible las situaciones eres tú. Porque la situación no va a cambiar por el hecho de que la califiques terrible o no tan terrible. Pero tu sistema emocional sí. Y una cosa es tener un problema. Y otra cosa, por ejemplo, quedarte sin empleo, ¿no? Que ahora mucha gente pues, se va a quedar sin empleo. Pero otra cosa es tener una depresión a causa de ello o un trastorno de ansiedad a causa de ello. Yo te aseguro que no te va a ayudar en absoluto generarte una depresión, una ansiedad ante la situación que tienes. Al revés, va a ser mucho peor. Por lo tanto, yo le diría a la gente, abre tu mente, porque ese es el gran descubrimiento de la filosofía clásica, si quieres, y también de la psicología cognitiva. Que en realidad el ser humano es un bicho rarísimo, extraordinario. Tenemos un computador aquí que es el que dice si estamos bien o estamos mal. A ver, por lo tanto, usa ese computador a tu favor, ¿no? Y puedes encontrarte que desarrollas facultades como la que tiene David de Morana, ¿no? Sí, sí. Rafael, a mí me gustaría preguntarte sobre un par de conceptos que tú los desarrollas en tus libros. Uno de ellos es el de hipnosis despierta. Ah, sí, sí. Ah, bueno, eso, te has leído bien mis libros, Ramón, porque eso lo menciono poco, pero está bien, está bien. Hipnosis despierta, vale, ok. Mira, yo cuando era un psicólogo jovencito, me llamó la atención el fenómeno de la hipnosis, ¿no? Y la estudié durante un par de años así, y tuve suerte de estudiar con personas que controlaban mucho de esto, ¿no? Vi fenómenos increíbles, ¿eh? O sea, yo vi como una persona, le decías una vez hipnotizado que estaba en la playa y en pleno invierno sacaba toda la ropa y empezaba a sudar. Y estábamos, yo qué sé, todo el resto de la gente pasando mucho frío o no nos veía a nosotros, solo veía sombrillas y mar, increíble, ¿no? Increíble. Bueno, pues resulta que el ser humano también estamos hipnotizados sin darnos cuenta, y eso la investigación también lo avala. Entramos como en estados de pseudohipnosis constantemente, pero no nos damos cuenta. Entonces, cuando muchas veces vivimos con una sugestión, todo es sugestión. Entonces, cuando estamos muy cabreados con algo, en realidad estamos sugestionados, ¿no? Y vivimos esa realidad. Pero en realidad, como dice la filosofía del constructivismo, ¿no? En realidad nosotros construimos en gran parte la realidad. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿no? Y ya cuando esa fantasía, esa hipnosis está compartida, entonces ya es la leche, porque cobra mucha más fuerza, ¿verdad? Claro, si yo me junto con gente ahora que terribiliza sobre el COVID, pues claro, yo voy a pensar que estamos ante la Cuarta Guerra Mundial, cosa más alejada de la realidad, imposible, ¿no? Pero claro, lo voy a vivir así. O si me deja mi pareja hoy y me junto con un amigo que me dice, hostia, qué putada, yo no sabría qué hacer si me dejase la mía y tal, joder, estoy perdido, ¿no? Entonces sí, sobre todo si me creo eso, ¿no? Entonces,
Sí, en realidad los procesos de hipnosis o de prehipnosis o pseudohipnosis son una cosa muy común. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de que entramos, ¿no? De hecho, cuando alguien, por ejemplo, nos hace reír, ¿no? Por ejemplo, estás en un atasco de tráfico, ¿no? Y te estás cagando en todo. Joder, es que no vamos a llegar nunca, me cago en el alcalde o en los políticos. Y en cambio, tu pareja al lado te hace reír, te hace una broma y te ríes y te ha pasado todo de golpe. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? El humor tiene esa capacidad de sacarnos de un estado hipnótico negativo porque es tan disruptivo que te saca, ¿sabes? Y eso te demuestra que en realidad la hipnosis campa. Pero úsala a tu favor, ese sería el aprendizaje. Sí. Y luego el otro concepto del que también te quería hablar, que me parece súper interesante, es el de ser alquimistas de la incomodidad. Así. Pero me gustaría que lo explicases un poco situándote como un referente, pensando en la gente que ahora pues, se va a encontrar sin trabajo, empresarios que van a encontrarse en una actividad vacía o que van a tener que reflotar. Sí. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que nuestra sociedad nos ha transmitido a lo largo de las últimas décadas, sobre todo, que la comodidad es sinónimo de felicidad. Y eso es un gran error, ¿sabes? Y eso es una creencia irracional que nos fastidia mucho, porque a la que te falla un poco la comodidad, crees que ya no puedes ser feliz. Y eso es muy absurdo, ¿no? Fíjate que yo muchas veces digo que yo que me gusta mucho ir a la montaña, soy montañero, hombre, patear todo el día la montaña en pleno verano a lo mejor o cuando sea, hombre, especialmente cómodo no es, pero llegas reventado. Ahora, me encanta, es maravilloso. Luego es cierto que cuando llego me gusta ducharme, pegarnos una cena que esté bien, descansar. Sí, sí, pero al día siguiente no me hagas estar descansando, duchándome. No, ya está. O sea, al día siguiente quiero volver a irme a la montaña. Es decir, un poco de comodidad está bien, es como chocolate. Demasiada comodidad no es buena, es un coñazo. Pero nuestra sociedad de consumo nos ha transmitido que sí, tienes que tener la mejor lavadora que lava silencioso, porque si no, no puedes ser feliz. Tienes que vivir con unos niveles de confort de la leche, porque si no, no puedes ser feliz. Bueno, es mentira. Entonces, la alquimia de la comodidad, ¿no? Eso es transformar las incomodidades y decir, no, yo puedo ser súper feliz. Por ejemplo, estás en la cola del supermercado, se estropean las cajas registradoras y, coño, te estás esperando ahí media hora, ¿no? Y te das cuenta, ¿no? Pues en vez de cagarte en todo, tienes que decir, yo puedo ser mega feliz aquí. Pues, ¿qué pasa? Oye, me saco el móvil, miro en Spotify, busco canciones guays en Spotify, hablo un rato con mi padre, que hacía tiempo que no hablaba con él, me pongo cómodo, voy a disfrutar de esta media hora que tengo que esperar aquí, joder. ¿Qué necesito? ¿Que todo vaya perfectamente para ser feliz? Eso es mentira. ¿Qué necesito? ¿Tanta comodidad para ser feliz? Eso es mentira. Lo mismo, aunque parezca un poco más difícil. Vas a un restaurante y el camarero tarda un montón en servir la comida. Pero oye, tranquilo, si tú no necesitas ni comer, joder. Si el ayuno es una cosa fantástica hacer ayuno de vez en cuando. Pídete un agua y di, bueno, pues si no llega tiempo, hoy no como, me ahorro la comida y hago una limpieza fantástica y voy a ser súper feliz aquí. No necesito tanta comodidad. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Yo me fijo mucho, por ejemplo, en un amigo mío, uno de mis mejores amigos, es ocupa, ¿no? Y sus amigos también son mis amigos, o sea que yo tengo un montón de amigos ocupas, ¿no? Y entonces, joder, este amigo mío se llama Albert Casal, ¿sabes? Un chico que ha escrito libros también, ¿no? Y porque es viajero también, ¿no? Albert tiene el gran orgullo, y a mí me encanta esto, de que no ha trabajado ni un día en su vida. Tiene unos 27 años, ¿no? Entonces, pero claro, es un tío mega feliz e increíblemente maduro e inteligente, ¿no? Pero claro, es que, cuidado, que a él no le importa dormir en un parque o dormir en la playa, pillarse la comida que tiran en el supermercado y comerla. Es lo habitual para él y él es súper feliz. Para mí es un estándar. Si tengo tentaciones de quejarme de comodidad, siempre pienso que no, pero yo puedo ser como Albert.
Albert tiene una vida libre, maravillosa. Esa habilidad la tiene de vivir con poco. Yo también puedo tenerla y ser mega feliz como él. Entonces, tanta comodidad, hombre, tanta comodidad. Si la comodidad es un coñazo. O mucha comodidad es un coñazo. Sí, sí. Marisa, tú también tienes tu propia alquimia, ¿no? De hecho, defiendes lo de uno de tus frases que utilizas mucho, la de compartir es vivir, ¿no? Y a mí me gustaría bueno, que nos dijeses alguna de estas herramientas, de estas pequeñas alquimias que tú tienes, ¿no? Lo que tú llamas las técnicas de express, ¿no? Y su efecto mariposa. Claro. Bueno, compartir es vivir efectivamente, ¿no? Además, literalmente. El compartir nos da la vida. Y esto no es solo ahora, sino que nos viene también de nuestros antepasados. Si no hubiera sido porque compartíamos comida, compartíamos bebida, compartíamos cobijo en esas cuevas en las que estábamos, pues no estaríamos hoy aquí. Por tanto, realmente ese compartir, que literalmente significa dar parte de lo que uno tiene a otra persona para que la otra persona también lo pueda disfrutar contigo, nos da la vida, ¿no? Si somos seres sociales y sin ese compartir no hubiéramos podido sobrevivir. Fíjate que hay un psicólogo que para mí fue uno de los psicólogos pioneros, desafortunadamente nos dejó hace unos años, Chris Peterson, que él decía, fue uno de los fundadores de la psicología positiva, que él decía que la felicidad se podía resumir en 3 palabras, que son: los otros importan. Es decir, es tan importante el efecto que tienen los demás sobre uno mismo que, por decirte, una de las causas de la mayor infelicidad hoy día en el mundo es la soledad. La soledad. Es decir, la soledad no porque a lo mejor vives solo en una casa, en una ciudad de 20.000 habitantes o 200.000 habitantes, pero es la sensación de que te sientes solo y fíjate que se pregunta con ítems o preguntas como: si tuvieras un problema, ¿tienes a alguien al que pudieras acudir? Hay mucha gente, un 14% de la gente no tiene a nadie con los que puede acudir cuando tiene un problema. Por tanto, los otros importan para tu felicidad y para tu infelicidad, cuando no están o cuando tienes conflictos, ¿no? Por tanto, ese estar en sociedad y el estar con los demás literalmente nos da la vida. Sobre las técnicas express que comentabas, sí que me gustaría aclarar una cosa, y no es una técnica, no son técnicas aisladas que de repente te las tomas y como en un toque de varita mágica, clic, eres más feliz. Eso no existe, como decía antes Rafael, es mentira, para ser más directa, sino que, y fíjate que esto nos ha estado muy influido por los libros de autoayuda que nos dicen sus autores: léete este libro y serás feliz. Eso es mentira, literalmente. Aquí lo que tienes que hacer es practicar y hacer pequeños reajustes en tu vida. El ser más feliz no significa grandes cambios, como podemos pensar de, bueno, pues yo para ser más feliz necesitaría vivir en una isla en el Caribe. Pues no, eso no nos va a ocurrir. A lo mejor sí, pero no es de lo más común. Se trata de hacer como pequeños reajustes. Fíjate, como cuando haces un vídeo que tienes un fotograma con diferentes fotogramas, tú puedes cambiar algún fotograma y al final te cambia la película completa de tu vida. Pero se trata de hacer pequeños cambios. Y en eso consisten las técnicas express. Son pequeñas técnicas porque son sencillas de hacer, que necesitan práctica, que a veces están dentro de todo un programa de psicología, de intervención positiva, pero que practicándolas puedes reajustar tu estado de ánimo. Es decir, por ejemplo, ¿cómo reajustamos nuestro estado de ánimo o nos autorregulamos cuando estamos aburridos? Pues nos ponemos una canción que nos gusta o nos vamos a caminar o a hacer deporte. Es decir, intentamos cambiar, autorregular nuestro estado de ánimo, esa sensación placentera, hedónica. Y por ejemplo, en los vídeos de Psicovid-19 hay algunas de ellas que ya he visto que también te las has visto, en que pues, explico algunas de estas técnicas express. Por ejemplo, una de ellas es
la que llamamos, que esa la aprendí de un colega mío, Eduardo Jauregui, que se llama Afortunadamente. Es decir, cuando... Esta también, cuidado, no es cuando te pasan eventos demasiado negativos en tu vida, ¿no? Sino pequeños disgustos. Por ejemplo, antes comentaba Rafael uno, ¿no? Que estás en la cola del supermercado y estás allí media hora y en lugar de focalizarte en lo mal que estás y lo que estás sintiendo, pues puedes pensar de repente, afortunadamente tengo este momento para coger el móvil y hablar con mi madre, que hace tiempo que no hablo, o imagínate que estás en el aeropuerto y de repente te dicen que tu avión se ha retrasado 3 horas. Pues puedes estar dando vueltas por la sala pensando en y cabreándote por lo mal que estás, o puedes decir, bueno, afortunadamente puedo acabar de leer ese libro que tenía en el ebook y no lo leía nunca. Consiste en que cuando te pasa algún disgusto de día a día, inmediatamente antes de hacer cualquier acción, pensar, afortunadamente, inmediatamente cambias el foco, de poner el foco en lo que está mal, en lo negativo, a ponerlo en lo positivo. Yo tengo una frase también que me gusta mucho decir, y es que donde pones el foco, pones tu energía. Y eso hay correlatos neurocientíficos, neurobiológicos, que cuando tú pones el foco en algo positivo, se activa tu sistema de recompensa y empiezas a generar hormonas de la felicidad, como es la serotonina, como es la dopamina o como es la oxitocina. Y eso te hace sentir bien. Es decir, que no es algo que esté aislado. Los seres humanos tenemos correlatos fisiológicos, mentales, comportamentales, y está todo unido. Pero efectivamente esas técnicas express van en esta línea, ¿no? De autorregular tu estado emocional. Hay un neurocientífico, Alex Corr, que me gusta mucho, y él dijo que el bienestar psicológico, el bienestar emocional, depende menos de las cosas que te suceden y más de las cosas en las que prestas atención. Por tanto, creo que es importante estas pequeños tips o pequeñas ayudas para hacernos caer en la idea de que poco a poco, incorporando técnicas y pequeños reajustes en nuestra vida, podemos conseguir disminuir nuestro estado de malestar y mejorar ese bienestar individual y colectivo. Sí, pero tú entiendes también que el focalizarnos en lo negativo también lo expresas como una necesidad de supervivencia, ¿no? Claro, obviamente, a ver, sí, me gusta que hayas comentado esto, porque el hecho de focalizarnos en lo positivo no quiere decir que todo el día tengamos que ser felices. Eso es una quimera, eso tampoco es cierto. Obviamente, como seres humanos tenemos emociones negativas, emociones positivas, afecto positivo, afecto negativo, y lo importante no es cuando te sientes mal, te sientes tristeza, ira, miedo. Esas emociones nos han ayudado también a estar hoy día aquí. Y lo importante no es encajonarlas, ponerlas en un cajón, porque eso es lo que a veces nos pasa cuando, imagínate en el trabajo, tu jefe te ha dicho algo que te ha sentado mal y tú coges esa emoción de ira o frustración y la metes en un cajón, ¿vale? Durante el día estás bien, pero cuando llegas a casa pueden haber lo que se llaman los filtros emocionales y de repente desatas toda tu ira con tu familia. O hay gente que en lugar de encajonar lo que hace es absorber toda esa emoción y parece que todo uno es tristeza, cuando la tristeza es una emoción y hay que vivirla como observando esa emoción. ¿Qué te quiero decir con esto? Que con las emociones negativas lo que tenemos que empezar a practicar es la aceptación de esas emociones. Aceptar, que no significa resignarte, sino aceptar que como todo ser humano podemos tener un día malo, claro que sí, por supuesto. Y no estar pensando continuamente en que tengo que ser feliz y si no soy feliz, como aparecen mis amigos en Instagram o en el Facebook, pues esto es que soy una persona frustrada. Muy al contrario, muy al contrario. Entonces, por supuesto. Pero lo que yo me remitía era que donde pones el foco, al final pones tu energía. De todos estos problemas emocionales que comenta Marisa, Rafael, tú dices que el mayor de ellos que tenemos hoy en día es el de la ansiedad del rendimiento, ¿no? Bueno, sí, porque... De esto estarás viendo bastante, ¿no? En consulta estos días. Bueno, es que fíjate que el 80% de la población, bueno, porque el trastorno emocional más grande que tiene la gente es el estrés.
en las encuestas dicen que el 80% de los españoles sufren mucho estrés en su vida. 80%. Entonces, claro, pues es el problema más común. Por eso, ¿no? Y la mayor parte del estrés viene producido por ansiedad de rendimiento, porque pensamos que es fundamental hacerlo todo bien o muy bien, porque si no soy un gusano de la peor especie, un fracaso total. Y eso es una creencia muy racional, ¿no? Por muchas razones. Primero, porque es imposible hacerlo todo bien o muy bien. Segundo, porque ¿para qué lo quieres hacer todo tan bien, no? El mundo no necesita que tanta eficacia, ¿sabes? Fíjate, ¿de qué nos ha servido la eficacia en los últimos 200 años? Además, es muy curioso porque el concepto de eficacia tenía muy poco valor 200 años atrás. O si tú vas, por ejemplo, te vas un tiempo con una tribu del Amazonas, no existe la palabra eficacia. Porque ¿para qué quieren ellos ser tan eficaces? ¿No? Para pescar muchos peces. Si ellos solo pescan los que se comen en el día, ¿no? Pues no sabrían qué es, ¿no? Tampoco tienen relojes. Fíjate que nosotros no teníamos relojes. 150 años atrás nadie tenía reloj. Hoy en día, fíjate, tenemos 10.000 relojes. Hay reloj en el móvil, hay relojes aquí, relojes conectados de estos Intelligent Watch o no sé qué. Mira, yo tengo os doy una primicia, yo tengo un teléfono, un Casio de estos que los puedes dar con un martillo y no se rompen de ninguna manera, ¿no? Pues, la reliquia. Claro, la gente no tiene unos inteligentes que no sé qué te tienen que te van a decir esos teléfonos. Luego lo tienes en el móvil, lo tienes en el coche, en casa tienes pues tienes aparatos electrónicos que te indican la hora, en la televisión te dice la hora. O sea, si lo comparas con nuestros abuelos que no tenían prácticamente ni un solo reloj, ¿sabes? Había el del pueblo, y además que no te decía ni bien la hora, ¿sabes? Porque la eficacia, la eficacia, ¿no? Entonces, la eficacia, ¿para qué nos ha servido la eficacia en estos últimos 200 años? Pues para que unos ricachones tengan yates de 100 metros, que son una aberración, o, eso sí, construcciones gigantescas que se han hecho los ricacholos. No sirve para nada más. Bueno, y como efecto colateral es reventar el planeta y dejarnos en situaciones como esta, la del COVID, que forma parte de esta depredación del planeta brutal, ¿no? Entonces, ya vale con ser tan eficaz. Joder, yo no quiero ser tan eficaz. Nos han tomado el pelo. Ser eficaces es un coñazo. Por lo tanto, yo sí soy bastante torpe. Es genial. Los héroes del futuro serán gente torpe que querrán ser torpes por voluntad propia. A la mierda con tanta eficacia. Entonces, fíjate, cuando te quitas eso de la cabeza, la ansiedad de rendimiento se reduce de una manera brutal, ¿no? Entonces, es verdad que puedes tener un jefe que está un poco loco, ¿no? Y él sí cree en la eficacia. Bueno, pero siempre hay muchas maneras de torearlo, ¿no? Decirle, pero sí, lo estamos haciendo muy bien, darle la razón, darle mucho amor, que esto, cuando estamos los pueblos nos va muy bien. Pero si tú no te lo crees, ese estrés no llega, ¿eh? ¿Quieres pruebas? Que en tu mismo trabajo, donde tú te estresas la hostia, hay otra gente en el mismo puesto de trabajo, la mar de tranquilos. Y tú dirás, bueno, oye, no son extraterrestres, tío. Son tan humanos como tú. Pero ellos no se han creído que la eficacia sea tan importante, aunque se lo diga el jefe, ¿sabes? Por lo tanto, la ansiedad de rendimiento, que es el mal, es el más extendido, el estrés, pues se reduce no queriendo ser muy, muy eficaz, siendo muy poco eficaz. Yo no quiero ser muy eficaz, joder, ya vale. Mi ordenador con que estamos hablando ahora ya es muy eficaz. ¿Yo para qué quiero ser tan eficaz, joder? Yo quiero ser, en todo caso, amoroso. Sí, además tú también dices que en el fondo, oye, que no es tan importante, que pocas cosas son tan trascendentes como para que nos muramos y pase algo, ¿no? Claro. Que no pasa nada, ¿eh? O sea, todo es muy... Esto es Tenemos muy mucha divertido. importancia en nuestro entorno y en nuestra situación laboral y luego te das cuenta de que si no existiese lo que hacemos, probablemente no pasaría mucho. No pasa nada, hombre. Si ese trabajador compañero tuyo que no se estresa y que el tío está tranquilo, que no le hace mucho caso al jefe, si no lo despiden, hasta es posible que le promocionen, joder. Si es que no, de verdad, que no llega a pasar, ¿no? Pero de todas maneras, Ramón, te diré que, por ejemplo, la gente
una gran cantidad de la población, por ejemplo, tiene miedo a hablar en público, ¿no? Y bueno, yo también lo tuve de joven, ¿eh? Y ahora no lo tengo en absoluto, ¿no? Pero es que cuando me di cuenta de que tan importante es hablar en público, joder, pues tú lo intentas y sale bien, genial, y si no sale bien, pues no hablas más en público. ¿Quién necesita hablar en público? Al carajo con hablar en público. Sí, fíjate, en el Amazonas no hablan nunca en público. Pues será que no es muy importante, joder, hablar en público. De hecho, hablar en público es una cosa un poco irracional, ¿no? Es un poco de locos. En un mundo como el Amazonas, normal y corriente, no hay necesidad de juntar a la gente para hablarlo en público. ¿De qué le tienes que decir tan importante, joder, a la gente? Entonces, es una cosa muy loca lo de hablar en público. Vale, que lo puedes hacer y pasártelo bien, como lo hago yo. Pero tan importante es. Pero si es hasta una estupidez hablar en público. En un mundo ideal no hablaríamos en público nunca. Hablaríamos con la tribu, con los 4 de al lado y punto. Arruinarías a los de TEDx. Sí, sí, sí. A Bueno, organizarlas. un mundo racional sería muy diferente de cómo vivimos ahora. Sería muy parecido a cómo viven en el Amazonas. Sí, sí. Marisa, Dime. mira, estamos hablando de esta crisis y todo el mundo habla de crisis sanitaria, de crisis social, crisis económica. ¿Tú crees que también es una crisis de pensamiento? Porque, mira, yo tengo amigos que me dicen, yo cuando pase esto, yo esto consideré que ha sido un paréntesis en mi vida que voy a borrar y voy a seguir viviendo mi vida como si nada. Y sin embargo, yo escucho a mucha gente que realmente sí que ve en esto el inicio de un cambio de pensamiento, ¿no? O sea, como una crisis de pensamiento. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, yo lo que creo es que aquí depende de las diferencias individuales. Quiero decir, habrán personas que esta crisis, como cualquier otro evento, pueda haber tenido un efecto en cuanto a que sea significativa. Es decir, lo que está claro que a nadie nos va a pasar como algo desapercibido, ¿no? De repente un virus llega, una cosa diminuta, y nos hace sentir que somos vulnerables, no solo a nivel individual, sino a nivel de todo el planeta. Por tanto, a nadie nos ha pasado desapercibido esto, obviamente. Pero sí que es verdad que el impacto que pueda tener a nivel, como tú dices, de pensamiento, a nivel de creencias, de autoeficacia, a nivel de motivaciones, de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero hacer, o a nivel de hábitos, de nuevos hábitos, pues a cada uno nos va a impactar de forma diferente. Habrá personas que quizá han encontrado en estos momentos de confinamiento, de recogimiento hacia el interior, pues momentos de poder desarrollar más el autoconocimiento, es decir, quién soy yo, cuáles son mis valores, cuáles son mis puntos fuertes, qué es lo que realmente me gustaría hacer, qué es lo que quiero de verdad hacer. Y esto puede tener un impacto en el sentido, como te comentaba antes, ¿no? El sentido y el significado de la vida de la persona. Y bueno, yo creo que en este caso pues has aprovechado, entre comillas, estos momentos pues para esa autorreflexión. Y a lo mejor hay otras personas que, bueno, pues ha habido un parón en su vida, pero luego retornan a su estilo de vida habitual. ¿De qué va a depender? Pues del impacto, como te decía, que eso ha tenido, de los efectos, cómo lo han vivido, cuál ha sido el impacto a nivel del bienestar psicológico, físico, propio de la gente que tienen cercana. Entonces, creo que va a haber mucha variabilidad. Lo que sí que creo, de verdad, es que es ese momento de reflexión colectiva de que este virus posiblemente lo podamos matar con vacunas y con medicamentos, pero como sigamos maltratando al planeta, como lo hemos estado maltratando hasta ahora, pues los augurios vienen a decir que vendrá otro virus, quizá otro COVID, y no quiero aquí ser catastrófica, pero imaginemos un COVID-20, un COVID-21. ¿Por qué? Pues porque realmente nos estamos cargando el planeta, ya lo decían los estoicos. La naturaleza, cuando nos hace someternos, nos sometemos a ella. Ese virus diminuto e invisible
no hemos tenido más remedio que someternos a él y quedarnos confinados. Si seguimos maltratando el planeta, pues acabaremos confinados de nuevo. Así que creo que es momento de reflexión. Si todavía no hemos podido reflexionar sobre cuál es el sentido y el significado de la vida y del propósito, todavía tenemos un tiempo para ello y creo que puede ser muy, muy importante. Bueno, sobre esto, Ramón, que comentabas, yo soy bastante pesimista optimista al respecto, ¿no? O pesimista racional. Yo creo que no aprenderemos nada prácticamente y que terminaremos con el planeta, lo reventaremos con todos dentro. Y creo que esto no hay solución, no hay remedio. Estoy convencido. Y por muchas razones. Te podría explicar un montón de razones por las cuales demuestran que casi... A ver, siempre hay una posibilidad de que no suceda, pero con un 95% de posibilidades el ser humano no tiene remedio. Pero, lo cual, te hay que decir que a mí no me preocupa eso en absoluto, porque algún día tenía que acabar esto, ¿no? O sea, las cosas empiezan, acaban, está bien. Y esta tierra y el ser humano tampoco es tan importante, joder, no pasa nada, pues acabamos con el planeta, pues habrá que bailar la fiesta hasta el final y ningún problema. Pero no creo que el ser humano vaya a aprender nada. Fíjate que esta mañana escuchaba la radio, un momentito también, y oía que, no sé si era en la SER o en qué radio, que hablaban de turismo, hablan de turismo. Entonces decían... Claro, es que dicen que el turismo como lo conocíamos no va a volver a aparecer. Entonces la gente no va a viajar a sitios muy lejanos. Pero bueno, entonces decían, pero bueno, tranquilos, porque entonces viajarán en el interno. Y entonces aumentará el turismo interno. Y yo digo, ostras, otra vez. Pero, ¿qué quieren? ¿Que más gente viajando por España? Mira, yo voy al Pirineo de toda la vida, yo he ido al Pirineo, ¿sabes? Y me encanta, las montañas del Pirineo está cerca de donde vivo y tal, pero últimamente está reventado. O sea, los sitios más bonitos del Pirineo ya no puedes ir, tienes que ir a los más alejados porque está a tope de gente. O sea, que lo quieres más a tope de gente, joder. Es decir, es imposible que la peña vea cuál es el problema real, ¿no? Que el problema es que no puedes seguir con una sociedad de mercado de este capitalismo loco. Basta de crecimiento. Pero ya está la gente pensando en cómo pueden crecer de otra manera, ¿no? Masivamente, ¿no? Entonces, claro que no vamos a aprender nada, claro que no. Pero no pasa nada. Lo importante es no entristecerse por eso, porque todo lo que empieza tiene que acabar. Fíjate que los creyentes pensarán, los más creyentes dicen, coño, en la Biblia está escrito el Apocalipsis, coño, tiene que pasar. Entonces, pues está bien, todo lo que tiene que pasar, no pasa nada. Yo como creo en el más allá y en otras cosas, pues pienso que, oye, tú, o sea, la fiesta continuará por otro lado, no pasa nada. Rafael, tú en el libro de las gafas de la felicidad hablas mucho de la enfermedad. Ahí tocas mucho el tema de la enfermedad. ¿Tú sigues viendo la enfermedad como un camino? Lo digo porque ahora está muy presente este tema, ¿no? ¿Cómo se lo transmitirías esto a la gente? Bueno, lo primero es que yo creo que hay que pensar que todos ya estamos enfermos. Es decir, no existe esta idea de yo estoy sano y estoy enfermo. Ya estamos todos enfermos. ¿Por qué? Porque, joder, yo ahora tengo 50 años. No estoy como cuando tenía 20. Se me cayó el pelo, llevo gafas, ahora no las llevo porque estamos cerca, pero las llevo. Me duele la espalda muchas veces, tengo el menisco fastidiado. Tengo un pequeño quiste en un riñón que lo vamos controlando y no pasa nada. Joder, si es que empecé a estar enfermo a partir de los 25, coño. Y no pasa nada, soy feliz igual. Es normal estar enfermo. Primero, estar enfermo, estamos todos enfermos. Segundo, ¿cuál es el peligro de estar enfermo? El peligro de estar enfermo es morirse. Y morirse es bueno. Morirse es bueno. Lo jodido sería estar aquí eternamente, porque eso sería muy raro, muy antinatural. No serías humano, serías un bicho de lo más raro, tío. No quieras ser eso. Lo mejor es ser natural, ¿no? Entonces, morirse es bueno. Entonces, ¿qué puede pasar de lo peor de enfermar? Morirse, y morirse está muy bien. Y lo otro, tienes una oportunidad de hacer algo hermoso con tu enfermedad, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la primera cosa es ser el mejor enfermo posible, ¿no? Yo cada enfermedad de estas que voy teniendo, por ahora me voy curando, pero las voy teniendo, intento ser el mejor enfermo
de esta enfermedad de España, ¿no? Hace unos meses me encontraron hipertensión, ¿no? Y me jodió un huevo, ¿no? Porque en un inicio. Porque yo digo, ostras, coño, con la deporte que hago y tal, ahora cómo me sale hipertensión, ¿no? Pero entonces dije, ok, enseguida pensé racionalmente y dije, bueno, pues ya estoy enfermo, coño, una más no pasa nada. Y luego pensé, vale, ahora voy a intentar ser el mejor enfermo de hipertensión de España. No solo de Cataluña, de España también, ya que estamos. Y entonces me empecé a informar cómo funciona la hipertensión, qué cosas naturales hay para la hipertensión. Hostia, me fui metiendo en el tema y me encantó. Ostras, qué interesante que es. Hostia, cómo funciona la tensión arterial, el corazón. Y descubrí que hay 10.000 cosas para la tensión arterial de manera natural que además mejoran tu salud. Pues nada, ya estaba encantado de estar en este tema, ¿sabes? Al poco tiempo. Nada, al segundo día estaba encantado de saber un huevo. Luego me fui a ver al cardiólogo que le pregunté sobre la hipertensión y, hostia, el tío estaba sorprendido, pero ¿cómo sabes tanto sobre la hipertensión? Digo, joder, pues mira artículos, en las revistas científicas sobre... Hay revistas solo, hay un par de revistas que se titulan, por lo menos que yo he descubierto, seguro que hay más, que se llaman hipertensión. Es la hostia. O sea, hay mucha información sobre el tema, ¿no? Y entonces, bueno, además he conseguido reducirla absolutamente y ahora tener unos niveles fantásticos de hipertensión, ¿no? Porque hay muchas maneras de bajarla. Bueno, total, la enfermedad, primero, es una cosa que no has de pensar que no la has de tener, ya estamos todos enfermos. Segundo, que lo peor que te puede pasar es morirte y eso está muy bien. Lo más loco del mundo sería querer vivir para siempre. Y lo tercero es que puedes hacer algo muy hermoso con la enfermedad. Por ejemplo, ser el mejor enfermo del mundo. Otra cosa es asociarte con otros enfermos para hacer algo hermoso. La colaboración, como decía Marisa, que es uno de los grandes fuentes de gratificación del ser humano, ¿no? La cooperación, ¿no? Pues unirte a otra gente. Yo, si al final no pudiese, a lo mejor, pues me unía con gente que tenía hipertensión. Qué guay. Y juntos hacemos cosas para que encuentren mejores fármacos o lo que sea. Entonces, me lo paso bien. Es un tema de actitud. Un tema de actitud. Claro, Marisa, y además hay otra cosa. Preguntar... Digo, hay otra cosa, Ramón, sí, que abre tu mente. Hay mucha gente que tiene enfermedades y que es feliz y no son extraterrestres. Coño, ¿será que es posible, no? Sí, sí. A ver, que creo que el que no tiene enfermedades es que está muerto, ¿no? Exacto, Porque básicamente todos tenemos, y sobre todo como tú decías, a partir de los 50, yo también tengo un amigo que me decía, a partir de los 50 te levantas por la mañana y siempre tienes algo que te duele, ¿no? Y es verdad, o sea, sí, tenemos que convivir con eso, somos seres humanos, ¿no? Bienvenido al mundo de los seres humanos. Claro, no pasa nada. Sí, sí. Bueno, Marisa, te voy a preguntar sobre un término que yo no conocía y que creo que la mayoría de los que nos están escuchando probablemente tampoco conocerán, ¿no? Es el término de kokoro. Tú estuviste en la Universidad de Kioto, en Japón, hace años, en el Centro de Investigación Kokoro, ¿no? Y bueno, tuviste una experiencia muy interesante sobre el tema de la felicidad colectiva. Cuéntanos un poquito qué es esto de Kokoro. Sí, efectivamente, en el 2018 estuve en Kioto, en la Universidad de Kioto, con un equipo de investigación liderado por una mujer, que eso es muy extraño, ¿no? En Japón, que una mujer lidere un equipo de investigación y además sobre felicidad. Y entonces me llamó tanto la atención que dije, quiero ir allí. Y el centro se llamaba Kokoro. Kokoro es una palabra japonesa que significa energía invisible. Y es como una... Es decir, todos tenemos como ese Kokoro, esa energía invisible, que de alguna manera nos conecta de forma interactiva corazón, mente y espíritu. Es algo así bastante trascendente, pero que de alguna manera viene a conectar con lo que es el sentido de felicidad. Porque mientras nuestro kokoro no se altere, pues nos sentimos bien, pero en el momento se altera por cualquier circunstancia, tanto positiva como negativa, porque esto es otro tema importante de los japoneses, pues nos sentimos mal. Entonces, a mí me gustó mucho aprender sobre la cultura japonesa su sentido de felicidad. Para ellos, la felicidad tiene que ver con el tener armonioso ese kokoro, esa energía invisible, pero también conectada con los demás, porque hay como un kokoro colectivo en el grupo, en la organización, en la sociedad.
Y cuando ese kokoro está en sintonía con el kokoro de los demás, pues es cuando realmente nos sentimos bien. No tiene nada que ver con la idea de felicidad en una sociedad capitalista, consumista, centrada solo en los bienes de consumo, que si no tienes el último modelo de móvil o el último coche que ha salido no eres feliz, y eso está también demostrado que tampoco te lleva a la felicidad, esa insatisfacción constante de necesidades, sino que tiene que ver más con yo me siento feliz cuando tú eres feliz, cuando mi gente es feliz. Por tanto, fíjate también que hay un libro que a mí me gusta mucho y también lo recomiendo a la audiencia, que se llama las áreas azules, las zonas azules del planeta. Las zonas azules del planeta son 5 zonas del planeta Tierra en donde hay un montón de investigaciones sobre la longevidad. Hay gente que en esas zonas viven centenarios, vive gente pues, de más de 100 años, y una de ellas es en la isla de Okinawa, en Japón. Entonces, en la isla de Okinawa, en Japón, viven centenarios, y entre una de las causas de esa longevidad tiene que ver el sentido de comunidad, el sentido social de felicidad, de sentirnos bien, de compartir, ¿no? Como hemos estado hablando durante esta tarde. Y otros más, ¿no? Ejercicio físico, comida saludable, etc. Pero uno de ellos es ese contexto y esa conexión social que realmente nos hace felices y que viene en nuestro ADN. Así que, bueno, fue una experiencia muy, muy interesante. Sí, gracias por recordármela. Me has hecho sentir ahora bien también. Sí. Bueno, vamos a tener que ir terminando. No sabéis lo mal que me sabe, porque os puedo decir que en el chat tengo más de 40 preguntas, o sea que podemos estar hasta las 10 de la noche. Ay, Yo qué también pena. se me quedan un montón de cosas en el tintero. Y bueno, yo os haré una última pregunta, pero antes me gustaría, Rafael, Sí. que nos hablases un poquito, porque tú cuando hablas del tema en tus libros de la concepción del bienestar y de la resolución de conflictos, hablas de distintos modelos. Hablas de un modelo que es el win-win, pero tú, sin embargo, defiendes otro totalmente distinto, que es el no-win-love. Y esto de cara a la gente que vive en situaciones de conflicto a cualquier nivel, personal, de pareja, laboral, creo que puede ser una aportación interesante. Bueno, es un tema que es como muy complejo de explicar porque requiere mucho... Pero te podría decir que yo ahí, si quieres, recomendaría a los interesados en un modelo realmente revolucionario y diferente de relacionarse con los demás, ya no solo de resolver conflictos, que también, sino relacionarse con los demás, es que estudien a Gandhi, que es uno de los estudiosos más importantes y practicantes de un tipo de relación que él llamaba no violencia, pero que es una cosa bastante profunda. Y entonces yo le recomendaría a la gente que leyesen a Gandhi. Él solo publicó un libro, que es su autobiografía, pero con eso basta, y se introduzcan en este concepto, ¿no? Que se trata de estar dispuesto a perder por establecer relaciones realmente valiosas, ¿no? Claro, eso es diferente que win-win, ¿no? Que ganar-ganar. Y lo que pasa es que, Enfócamelo en bueno... el mundo de la pareja, por ejemplo. Enfócamelo solo en el mundo de la pareja. ¿Cómo se traduciría esto? Pues se traduciría en decirle a tu pareja, cariño, me gustaría que no me insultases, ¿no? Podemos aprender, ir al psicólogo, podemos hacer un curso juntos, yo te ayudaré, 1000 cosas. Pero si no puedes evitarlo, no pasa nada, yo te querré siempre igual, insúltame. Te queda igual, sí, sí. Y creerlo que es verdad. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando planteas las cosas así, la gente tiene muchísimas ganas de cambiar y de hacer algo guay. En cambio, cuando planteas las cosas de manera exigente o incluso con un modelo de win-win, mira, cariño, es que no puede ser que me insultes, yo no te insulto nunca. Si no dejas de insultarme, me iré. Pues la gente no tiene ganas de dejar de insultar. ¿Sabes lo que piensa? Es, bueno, vale, es verdad que yo te insulto, pero es que tú eres muy machista o tratas muy mal a mi familia. Cuando tú dejes de hacer eso,
entonces yo dejaré de insultar. Pero entonces tú piensas, vale, es verdad que yo soy muy machista, pero es que tú por otro lado no me das sexo desde hace 5 años. Entonces tú trataré bien a tu familia cuando me des sexo otra vez, ¿no? Entonces es verdad que no te doy sexo, pero, y entramos en una dinámica de tanto preocupación por el win, que el otro también está muy preocupado por el win, y entonces no nos relacionamos con la generosidad que se necesita crear buenas relaciones, ¿no? Entonces, yo sé que esto, todo dicho así, es muy complicado de aceptar, entender y computar, porque es un tema complicado, ¿eh? Pero leed a Gandhi y lo fliparéis. Ya veréis cómo sí. Bueno, voy a terminar con una pregunta para los dos y una petición, ¿vale? La pregunta que os hago es, ¿qué es para vosotros una vida plena? ¿Y cómo sé que tengo una vida plena? ¿No? ¿Es algo que depende de los demás, depende solo de mí, de las circunstancias? Marisa. Bien, perfecto. A ver, una vida plena. Para mí, tener una vida plena es tener una vida que tiene, o sea, no es algo solo, ¿no? Sino que sería como con varios factores. Por una parte, es una vida en donde hay emociones positivas, en donde hay gratificaciones, en donde puedo cultivar la gratitud, la solidaridad, la alegría, la paz, la serenidad, el asombro, es decir, donde tengo esas emociones positivas, donde acepto mis emociones negativas y lo que me pasa de malo en la vida. No me resisto a ello, sino que lo acepto, lo observo e intento comprenderlo y a partir de ahí tengo un lenguaje compasivo conmigo misma para poder crecer. En segundo lugar, es una vida en donde conozco cuáles son mis valores, qué es lo que para mí es importante en la vida y qué es lo que no, y prescindo de ello, de esa importancia. Y conozco también cuáles son mis fortalezas, mis puntos fuertes. Esto es muy importante. Y en psicología positiva hemos encontrado que el conocer tus fortalezas y ponerlas en práctica es una de las mejores intervenciones que puedes hacer en tu vida para mejorar tu bienestar. Y en tercer lugar, que sería ya como el tercer escalón, ¿no? Sería el poner esas fortalezas no a tu servicio, que está bien, sino ponerlas al servicio de los demás. Un poco esto va en la línea que comentaba Rafael de Mahatma Gandhi, que para mí es uno de las personas a las que admiro, ¿no? Y las admiro porque tiene valores que para mí son importantes. Pero es efectivamente eso, ¿no? Y ahí está el sentido, como dice Martin Seligman, de la felicidad auténtica, cuando tus fortalezas las pones al servicio de los demás. Un poco la idea que comentábamos antes de compartir es vivir. ¿Por qué? Porque yo comparto con los demás algo que para mí es importante y que creo que puede ayudarles. Por tanto, esa vida plena llevaría o comprendería esta idea de felicidad hedónica, tus emociones positivas y aceptar las negativas, conocer tus fortalezas y tus valores y ponerlas al servicio de los demás. Sería. Yo te diría que es cuando... Bueno, yo creo que si te dejas de quejar, simplemente, ya entras en una buena vida. Porque en realidad el ser humano está programado para la buena vida. Entonces, yo creo que nosotros somos como perros, que los sacas un día a la playa. ¿Cómo está tu perro cuando lo sacas un día a la playa? Está exultante el tío. Mueve la cola como un loco, no para de correr. Pues normal. Así están todos los animales en libertad. Y nosotros también, porque nosotros no dejamos de ser unos animales insertos en la naturaleza como los demás. Entonces, pero ahora, para volver a la racionalidad y a la naturalidad, lo que tienes que hacer es dejar de quejarte. Entonces, en cuanto dejas de quejarte, ya saltas como un perro. Ya está. Ya empiezas a valorar lo que te rodea, a levantarte por la mañana lleno de chispa y energía, a querer amar a la gente hasta extremos insospechados, a perdonar las gilipolleces de la gente sin darles importancia, a no apegarte a nada, a la vida, a la muerte, a las enfermedades y tal, a ver oportunidades por todas partes, ¿no? Oportunidades de hacer cosas chulas.
a estar encantado de ti mismo, ¿no? De decirte, hostia, qué guapo soy, ¿no? Joder, soy la leche. Pero en general, qué guapos son los demás. Coño, si es que todos son la leche. Pero eso es natural, eso es natural. Cuando dejas de quejarte, te vuelves así, porque tú siempre has sido así. Mira, por ejemplo, perdón, David Morana, que os recuerdo, el chico que vendrá el martes, que tendré en mi Instagram. Os invito a todos los que nos escuchéis a que ingreséis en mi Instagram y veréis los detalles ahí también si queréis verlo, porque es una pasada, David. He estado como 3 días hablando con él en 3 ocasiones estas semanas y he flipado, ¿no? Pues David, el chaval sin brazos ni piernas, y se ve, él lo dice, me veo tan guapo, joder, y tiene fotos colgadas suyas en Instagram y tal. Se ha hecho fotos súper artísticas, desnudo, así, en posiciones y tal, que realmente está guapo el chaval, ¿no? Entonces, es que es normal. Bueno, vamos a terminar. Me sabe muy mal porque, ya os digo, si os traslado todas las preguntas que nos han pasado, ya podéis bloquear la agenda de vuestras consultas porque, vamos, necesitáis 2 o 3 días para contestarlas todas. Pero bueno, vamos a hacer como en los debates políticos. Os voy a dar un minuto de gloria un poco para que me gustaría que lanzaseis un mensaje a la gente que os está escuchando, ¿no? O a modo de resumen, a modo de algo que queráis que cale, ¿no? En la gente que nos está escuchando. Un minuto cada uno. Bueno, un minuto es un decir. Marisa. Muy bien. Bueno, pues en un minuto, ¿qué os podría decir? Pues, por ejemplo, que ser feliz no es algo que tenemos que buscar de manera desesperada, porque lo que podemos encontrarnos es la infelicidad. Que días grises y malas rachas las tenemos todos, porque somos seres humanos. Los únicos que no tienen malas rachas y no lo pasan mal son los que están muertos, con lo cual tenemos que estar agradecidos de pasar por estas rachas. Y que lo importante para conseguir una vida más plena es no encajonar lo negativo, no ponerlo en un cajón y olvidarte, no sumergirte en un mar de emociones negativas, sino aceptar que eso está ahí, que eso existe e intentar poner cada vez el foco más en aquello que es importante para ti. Y eso requiere un proceso de autoconocimiento, de una vuelta a tu interior, un viaje al interior de ti misma, de ti mismo, cuáles son tus valores, tus fortalezas, practicarlas y ponerlas al servicio de los demás, porque al final compartir es vivir. Muchas gracias. Pues, gracias, Marisa. Pues yo diría que mira, según nos ha enseñado a lo largo de la historia, el que ha descubierto la psicología cognitiva o la filosofía estoica, que es muy parecida, ha descubierto una joya increíble para la transformación personal, ¿no? Marco Aurelio, el emperador romano, decía que era su mayor joya, porque era mucho más importante que sus conquistas, que sus posesiones materiales, ¿no? Porque era lo único capaz de darle su filosofía, la felicidad o quitársela. Entonces, yo aconsejo a la gente que vaya y la descubra y eso sí, tendrá que dedicarse con mucha profundidad, cambiar el eje de su pensamiento, de su sistema de valores y descubrirá algo increíble. Entonces, les animo ahí que busquen y si encuentran algo que les resuena, eso sí, profundiza, porque si no te lo aplicas en profundidad no funciona. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias también por el extra time que nos habéis dado, porque sé que teníais compromiso ya a estas horas y habéis seguido ahí de forma muy, muy amable. Y invitar al resto de los participantes de este Zoom a otra charla que podamos tener, que vamos a ver si organizamos aún antes de que nos saquen a todos de casa, de la desescalada total. Y si no, invitaros a todos a que todas las preguntas
que se han quedado ahí en el tintero y que todas las dudas que se han generado, bueno, pues vais a tener la posibilidad de poder disfrutar de Rafael, de Marisa y de todos los demás en el Congreso de Camino, y ojalá nos veamos ahí todos. Gracias de nuevo. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Rafael. Gracias. Nos vemos. Chao, Marisa. Hasta luego. Chao, Ramón. Adiós. Ramón, chao.